¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a explicar qué es el freno de motor y qué relación tiene con el rendimiento de combustible. Primero que nada te voy a pedir que ya conozcas qué es el ciclo Otto, saber lo que es torque, potencia y su diferencia, algunos conceptos de mecánica, algunos conceptos de física y hacer cálculos, y que tengas experiencia en un auto. Los frenos con los que está equipado tu auto son tres. Uno es el freno de motor, una fuerza gratuita que puedes aprovechar. Otro es el pedal y otro es el freno de mano. Cada uno tiene su aplicación, pero nos vamos a concentrar en el de motor. Y nos vamos a apoyar del ciclo Otto de los 4 tiempos. Lo vamos a ver en 2 escenarios. El primero es acelerando y el segundo es sin acelerar. Y antes de comenzar quiero hacer una observación. Recordemos que el sistema de admisión tiene una mariposa que está ligada con el pedal de acelerador de tu auto. Cuando tú aceleras, esa mariposa se abre, no restringe el paso del aire, ingresa al motor y así es como empieza a hacer más combustión con más aire y más combustible. Vamos a ver el primer escenario, que es acelerando, y comenzamos. El primer tiempo, que es la admisión, se considera una fuerza negativa porque aunque acelerando y aunque es una fuerza pequeña, se ve limitada por la capacidad que tiene el filtro para hacer ingresar el aire al motor. El segundo tiempo también se le considera una fuerza negativa porque ya cerradas las válvulas tiene que ahora comprimir esa mezcla que se inyectó por medio del aire y del combustible. La tercera se le considera una fuerza positiva que, claro, es obvio, sobrepuja a las demás fuerzas, puede con todas ellas, es la que literalmente empuja el pistón y hace avanzar el motor. Y la cuarta se le considera una fuerza negativa porque también se ve limitada por la capacidad del escape, del catalizador y del silenciador para poder ser arrojados a la atmósfera. Y esto, hay una tendencia de aumentar las revoluciones por minuto conforme vayas acelerando y vaya avanzando el motor y vaya teniendo la capacidad de hacerlo. Ahora, como segundo escenario, vamos a ver lo que es sin acelerar. El primer tiempo de admisión se le considera una fuerza negativa, pero un tanto superior al escenario anterior, porque en este caso, al verse restringida esa mariposa, el aire, así como tiene la capacidad de comprimirse, también tiene la capacidad de estirarse. Entonces, digamos que no entra mucho aire a esa cámara de combustión. El segundo tiempo, que es la compresión, ese aire estirado, ya cerrar las válvulas, vuelve a tomar su tamaño y luego es levemente comprimido. Por eso también se le considera una fuerza negativa. La explosión se le considera negativa porque quizá las revoluciones estén un poquito elevadas y la explosión es tan pequeña porque solo ingresa el combustible que mantiene encendido con el motor al ralentí, que no aporta a que ese motor siga avanzando. Por eso es una fuerza negativa. Y el último, que es la expulsión, se ve limitada por lo mismo que te dije en el primer escenario. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos escenarios? Aparte de la disminución e incremento de las fuerzas negativas, también la existencia y la no existencia de una fuerza positiva que contribuye a que siga girando el motor. ¿Y qué tiene que ver esto con el rendimiento de combustible? Sencillo. Cuando tú comprendes cómo funcionan en fuerza y velocidad cada una de las marchas o de velocidades de tu auto, te darás cuenta que la primera es muy fuerte y avanza poco, la segunda quizás sea la mitad de esa fuerza porque avanza el doble, y la tercera, cuarta y quinta van incrementando y disminuyendo en esos intervalos. Entonces la primera va a tender a tener mucha fuerza para avanzar, así como aplicar el freno de motor con mucha fuerza. La segunda, un poco de menos fuerza para avanzar y un poco de menos fuerza para aplicar el freno de motor, y sucesivamente. ¿Cuándo debo aplicar el freno de motor? Yo te recomiendo que en 2 situaciones solamente lo utilices. Uno es en pendientes, que preferentemente sea entre cuarta y quinta velocidad, cuando es muy leve, que no requieras más aceleración y puedas simplemente dejar que el motor actúe con el freno de motor. En cuanto tú dejas de acelerar, ese freno de motor solamente está alimentando al motor con el combustible que lo mantendría encendido en el ralentí. Entonces, en cuanto tú lo sueltas, estás ahora dejando de usar combustible. Quizá dependiendo de la velocidad a la que vayas, pudieras utilizar el freno de tu auto también. Y si la pendiente está muy pronunciada, te recomiendo que sea una velocidad menor porque aplica más fuerte el freno de motor y no estás acelerando. Claro, si vas a disminuir una velocidad, te recomiendo que utilices la técnica de punta tacón para reducir velocidades y no vayas a dañar el embrague.
Y otra es que lo hagas en rectas. Claro, tú ya deberás calcular cuánta distancia necesitas para que se reduzca la velocidad adecuada y tú alcances a soltar el pedal para que no tengas consumo de combustible si no lo estás necesitando. ¿Cuál es la diferencia de dejar de acelerar y que se utilice el freno de motor cuando el consumo solo es en ralentí, cuando estás avanzando, que cuando estás detenido? Simplemente, como por ejemplo con un semáforo, el avance es 0 y el freno de motor sigues avanzando. Donde no recomiendo utilizar el freno de motor es en velocidades muy pequeñas que sabes que próximamente te vas a detener. Es mejor quitar la velocidad y que te deje llevar. Hago un paréntesis aquí. Eso dependerá mucho del criterio que tengas y de la experiencia de manejo que lleves. Claro, yo recomiendo que cuando mucho sean 40 kilómetros por hora porque sabes que próximamente te vas a detener, ahí dejes que simplemente el auto se vaya. Dependerá mucho de las condiciones que te encuentres, que no haya objetos, personas o alguna cosa que se te pueda atravesar en el camino, y también para que no corras peligro. Y quizá en algunas ocasiones ya vas a tener que utilizar el freno de pedal. Como recomendaciones finales y conclusiones, en cuanto tú dejas de acelerar, el consumo se vuelve el del ralentí, la computadora deja de inyectar. Entonces, mientras sepas calcular mejor las distancias, ahí se verá reflejado el mejor rendimiento de combustible. Y otra es que utilices ese freno solamente cuando la disminución de la velocidad se requiera poco a poco, ya que así funciona el freno motor, no es algo que actúa tan rápidamente. Otra es que mientras más revoluciones llevabas, más va a actuar el freno de motor en cuanto tú sueltes el acelerador, y que mientras más pequeña sea esa velocidad, más fuerte se va a sentir, más intensa ese freno de motor conforme a esa velocidad, conforme se transmita del motor a las ruedas. Espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias por acompañarme. Que tengas un excelente día.